Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana vamos a exponer las citas de las madres del libro La Madre en el Hogar de John Abbott. Y bueno, este libro él lo escribió para que las madres puedan tener algo muy práctico acerca de la educación de sus hijos, en lo que corresponde a la obediencia, a la corrección, ¿no? Y es un libro que nos ha ayudado mucho en estas semanas a poder entender un poco más acerca de estos temas. El día de hoy vamos a decir las citas que nos ha impactado de este libro para que ustedes también puedan animarse a leer. En el capítulo 1 vemos lo que es la responsabilidad. Aquí cita, ¿no?, el autor: los esfuerzos que hace una madre para que su hijo crezca en conocimiento y virtud son necesariamente reservados y discretos. El mundo no los conoce, y de ahí que el mundo haya tardado tanto en darse cuenta del poder y la dimensión de esta secreta y silenciosa influencia. Esto lo dice en la página 13, ¿no? Cada una de nosotras como madres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños en conocimiento y en virtud, ¿no? Y aunque muchas veces nadie más lo vea, lo que cada uno de nosotros realizamos, es muy importante el poderlos inculcar estos valores, estos hábitos, ¿no? La madre de Washington merece la gratitud de toda nación. Ella enseñó a su hijo los principios de la obediencia, el coraje moral y la virtud. En gran medida, ella formó el carácter del héroe y del hombre de Estado. Página 14. Sabemos todos quién fue George Washington, ¿no?, el presidente de Estados Unidos. Un hombre que desde muy pequeño fue inculcado por su madre, ¿no? El orar, el amar a Dios y el poder ahora ser presidente de una nación, ¿no? Y todo eso fue desde muy pequeño. Qué importancia es lo que cada madre siembra en el corazón de sus hijos desde muy niños, ¿no? Y eso justamente nos abre el libro, que las edades tempranas, desde muy pequeños, hay que enseñarles de Dios y la importancia que esto deja legado cuando ellos son adultos. Luego tenemos: la influencia de una madre no es en modo alguno la única que se ejerce sobre la persona. Sin embargo, pues puede que sea la más fuerte, porque contando con la bendición de Dios, otorga normalmente, es capaz de formar en la mente juvenil aquellos hábitos y de implantar aquellos principios a los cuales el resto de influencias tendrá luego que dar permanencia y vigor. La página 15. Es cierto, sabemos ahora que los niños son influenciados por muchas personas y por muchas cosas que los rodean, pero la influencia, una de las más importantes, es la de su madre, que desde bebés, ¿no?, estamos a su lado, dándoles ese amor, ese cariño, orando por ellos, enseñándoles. Sabemos que los niños aprenden todo lo que ven. Nos ven a nosotros orando, si nos ven a nosotros obedeciendo a la palabra de Dios, cumpliendo, no solamente leyéndola, sino aplicándola también, ellos también lo van a realizar. Y que con la bendición de Dios vamos a poder formar a estos niños en adolescentes, en jóvenes, en adultos responsables, que con hábitos, ¿no?, que verdaderamente sean de bendición para los demás. Si eres infiel con tu hijo cuando es pequeño, él te será infiel cuando sea mayor. Si le consientes todos sus deseos más necios y irrazonables cuando es un niño, cuando se haga hombre se los consentirá él mismo. Se concederá todos los caprichos de su corazón. Página 24. Es triste ver cómo cuando la madre no asume la responsabilidad de disciplinar a su hijo y deja que haga lo que él desea, de grande lo va a hacer igual, ¿no? Y ya no va a tener límites esa persona, ese niño, porque ya va a crecer y va a poder hacer lo que él quiere. Y cuando nosotros hacemos eso, somos infieles al mandato de Dios, somos infieles a nuestros hijos, porque sabemos que van a ir por el mal camino. Pero si desde pequeños nosotros les enseñamos el obedecer, el ser responsables, el cumplir, ¿no?, la palabra de Dios, ellos van a crecer con esos hábitos que se van a quedar para toda su vida.
Entonces, mucho depende de nosotros, de cómo lo estamos educando, de cómo nos estamos disciplinando, de cómo los estamos gobernando, ¿no? Nosotros estamos el más tiempo con ellos y no es esperar a que solamente venga el padre a que aplique la corrección, sino nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también podemos corregir a nuestros hijos y desde muy pequeños enseñarles lo bueno y lo malo. Si quieres ser la madre feliz de un niño feliz, ofrece tu atención, tus esfuerzos y tus oraciones a fin de cumplir el gran deber de criarlo para Dios y para el cielo. Página 24. Toda madre creo que quiere ser feliz y quiere ver feliz a su niño, ¿no? Pero debemos prestar esa atención y todos los esfuerzos necesarios y las oraciones. Todos los días debemos orar por nuestros niños, por el día de su salvación. Todos los días debemos orar para que Dios nos ayude en aquellos hábitos que aún todavía no están inculcados o en aquellas cosas que vemos que todavía les cuesta a nuestros hijos hacer, ¿no? Como el obedecer o cumplir las órdenes que uno le pueda indicar. Pero Dios nos ayuda, nos capacita. Justamente este es un libro que nos está capacitando para poder ejercer esa autoridad, esa obediencia, enseñarnos a partir de muchos ejemplos cómo poder aplicarlo a nuestros hijos. ¿No? Y como dice acá, el gran deber de criarlo para Dios y para el cielo. Pensemos que algún día ya no estaremos acá y que tenemos una gran responsabilidad, que nuestros niños vayan también a ese lugar celestial. Pero mucho va a depender de lo que cada uno de nosotros como madres estamos haciendo ahora con nuestros hijos. Gracias. Buenos días. Bueno, en el primer capítulo se vio sobre la responsabilidad materna que Dios nos da, porque somos pues la principal influencia que tenemos sobre nuestros hijos, ¿no? Y en el capítulo 2 hablan sobre un punto también muy importante que se llama autoridad materna. En cuanto a la autoridad materna, eh, dice, el primer objetivo que tienes que buscar es poner a tu hijo en perfecta sujeción. Así como Dios nos ha dado la responsabilidad de ser la influencia formativa eh, mayor sobre la vida de cada uno de nuestros hijos, Él también nos ha dotado de una autoridad. Y el primer objetivo que debemos lograr nosotros o entender es que nuestros hijos estén en sujeción perfecta, o sea, que ellos sean obedientes a nosotros. Y cuando habla de perfecta, se refiere a que pues ellos obedezcan de una manera contenta, de una manera alegre, ¿no? De una manera a la primera voz también, ¿no? Y y pues que ellos queden felices, ¿no? Segundo, dice, acostúmbrale a acatar tu voluntad de inmediato y con gusto. Esa es una parte de la obediencia, ¿no? Inmediatamente y también gustoso, no de mala gana, ¿no? No des nunca una orden que no pretendas que se obedezca. Es decir, que si nosotros vamos a darle una orden al niño, sí o sí tenemos que lograr que la obedezca. Y como dice ahí, de inmediato y con gusto. Debe ser un principio inmutable en el gobierno de la familia que tu palabra es la ley. Y eso es un poco también eh, como que fuera de este pleno siglo XXI, ¿no? Donde los padres tienen ahora con todo esto de la psicología y todo lo que te aconsejan otras personas, otras fuentes que no es la Biblia, pues el niño tiene derecho a hablar y a hacer su voluntad y a dar su punto de vista. Incluso hasta he leído que pues le tienes que preguntar a tu hijo si quiere o no quiere hacer tal o cual cosa, ¿no? En cambio, acá te dice que debe ser un principio inmutable en el gobierno de la familia, que tu palabra es la ley. O sea que lo que tú dices, pues se hace, ¿no? Obviamente y claramente nosotras como madres tenemos la obligación de estar
orando constantemente, pidiéndole sabiduría a Dios para que todo lo que nosotros digamos o hagamos con nuestros hijos, pues sea inspirado en su palabra y guiado por él, ¿no? No, tal vez órdenes necias, mandamientos, como dice la Biblia de hombres, ¿no? Sino, cosas que pues sabemos que les van a ayudar para su vida. El siguiente. Toda madre tiene el poder de, en cuanto al capítulo 2, también es la autoridad materna, segunda parte, dice, toda madre tiene el poder de conseguir la pronta obediencia de sus hijos si se comienza a trabajar con ellos cuando son pequeños. Y eso es muy cierto, ¿no? Siempre pienso en una plantita cuando es pequeñita o en un árbol cuando es pequeñito y está recién tal vez trasplantado o recién está saliendo de la tierra. Y es bien fácil que cuando es chiquitito esa plantita o ese árbol, que se va a volver un árbol grande dentro de unos muchos años, este, sea susceptible de que tú la coges con la mano y la sacas de raíz, ¿no? No pasa nada, no te cuesta ningún esfuerzo mientras más pequeñita es esa planta. Pero que si dejas que esa planta crezca y se convierta pues en un arbusto, un árbol, y muchos años después tú quieres sacarla con tu mano, ya no vas a poder, se necesita de otro tipo de cosas para poder sacarlo. Es lo mismo, ¿no? Con esto. Nosotros como papás podemos conseguir la pronta obediencia de nuestros bebés, incluso sin que ellos lo entiendan. Si comenzamos, ¿no? Cuando ellos son bebés, cuando no entienden, cuando no hay, este, eh, este, como que ellos ni siquiera pueden hablar para refutarnos por qué mamá o por qué papá, ¿no? Simplemente nosotros logramos que obedezcan cuando ellos son pequeños. Cuando ya son grandes es mucho más difícil ya, mucho más difícil. El principio fundamental para el gobierno de los hijos es que cuando des una orden, obligues invariablemente a tus hijos a obedecerla. Y Dios ha concedido a todas las madres el poder para hacerlo. Ha puesto en tus manos a un bebé indefenso que depende de ti por entero. De modo que si te desobedece, lo único que tienes que hacer es cerrar sus fuentes de diversión o infligirle dolor corporal de forma tan firme e invariable que la desobediencia y el sufrimiento queden indisolublemente conectados en la mente del niño. ¿Qué más poder puede pedir una madre aparte del que Dios ya le ha dado? Página 37. Y este es como un resumen, ¿no? De lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Dar una orden, obligar a nuestros hijos a obedecerla a la primera, gustosos, ¿no? Porque son unos bebecitos, son unos chiquititos indefensos que dependen de nosotros, ¿no? Y si nos desobedecen, pues nosotros tenemos que hacer que ellos asocien a la desobediencia con el dolor. Y de esa manera, pues, si cada vez que desobedecen hay un pequeño dolor, hay un pequeño sufrimiento, de acuerdo a la capacidad que ellos tienen, a la medida, tampoco es un dolor desmedido, no es algo que tú le infliges, pues, para que ellos sepan, desobediencia, dolor. Entonces, ¿qué más poder puede pedir una madre? ¿Qué más necesitamos nosotros que Dios nos ha dado ya para poder ejercer esa influencia sobre nuestros niños, ¿no? Y pensando también que lo que estamos haciendo ahora de hacer que ellos obedezcan a papá, a mamá, que somos las personas que los amamos aquí en la tierra, los vemos, los cuidamos, los alimentamos, si ellos logran obedecernos a nosotros, eh, con todo el significado de la palabra, ¿no? A la primera, gustosos, entonces, también van a poder obedecer a Dios más adelante, ¿no? Que a ellos no lo ven prácticamente, ¿no? Y todavía no tienen un conocimiento exacto de quién es Él, ¿no? Siguiente. En cuanto al capítulo 3, seguimos con autoridad materna también. Habla sobre que hay una diversidad muy grande en los temperamentos naturales de los niños, ¿no? Hay niños que pues son muy fáciles de dominar, ¿no? Tú les dices algo y ellos lo hacen, ¿no? Desde pequeñitos lo hacen, no hay resistencia, tienen un carácter
como que muy amigable, como que les gusta eh, prestarte atención, obedecer, como que hay otros niños también que no nacen así, ¿no? Como que su carácter es mucho más difícil, ¿no? De moldear y de dominar también. Si hay alguna crueldad en el mundo que sea verdaderamente espantosa, es la crueldad de una madre indulgente e infiel. Así como hablaban sobre la infidelidad en el capítulo 1, sobre la responsabilidad que la madre tiene sobre sus hijos, y hay madres infieles que prácticamente no quieren o no aceptan la responsabilidad que ellas tienen sobre sus niños, ¿no? Son madres infieles. De igual manera, también hay madres infieles que pues prefieren cederle la autoridad a otra persona, ¿no? Y eso es la crueldad más grande, ¿no? Y espantosa, te dice acá, ¿no? El carácter del niño es de una textura demasiado delicada como para manejarlo con mano áspera y sin ningún cuidado. Y aquí te da el punto de equilibrio, ¿no? Como en el capítulo 2 habla sobre que debemos obligar a nuestros hijos a someterse a nuestra autoridad. Ahora, esa obligación no es una obligación autoritaria, no es una obligación, como se decía antes, con mano dura, ¿no? Es una obligación suave, con amor, con cariño, en nuestras expresiones de la cara, en nuestro tono de la voz. Todo tiene que ser eh, amoroso, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, su carácter es delicado, dice, ¿no? Y no, jamás debemos manejarlo con mano áspera, sino eh, poniéndonos en su lugar y en sus zapatos, ¿no? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos corrigieran, ¿no? O cómo es pensando y acordándonos en cómo es la manera en que Dios a nosotros nos corrige, ¿no? Él no es áspero, él no es iracundo, ¿no? Él es muy amoroso en el momento de la corrección con nosotros. Nunca castigues al niño cuando no haya obrado mal intencionalmente. Muchas veces los niños, pues por ser niños, incluso hasta nosotros por ser adultos, cometemos errores sin una mala intención. Y muchas veces se castiga eso y eso pues está mal porque el niño no tiene manera de ver la diferencia cuando lo hace adrede, que debería ser castigado, y cuando no lo hace adrede no debería ser. Pero si lo castigamos por ambos motivos, él no va a saber discernir eh, por qué es el castigo, ¿no? No hay opresión más cruel que la que suelen ejercer los padres iracundos sobre sus hijos, una vez más, ¿no? Y esto me trae a la mente este texto de la Biblia que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos ira porque pensamos que nuestros niños hacen algo indebido para darnos cólera a nosotros, ¿no? Para hacernos la vida imposible. Y no nos vemos a nosotros mismos como simplemente unos mediadores entre Dios y ellos, ¿no? A quien están ofendiendo ellos es a Dios, no es a nosotros. Entonces nosotros, debemos sacar la ira de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestras correcciones y enseñarles, pues, que a quien ofenden es a Dios. Somos demasiado propensos a valorar la culpa en función de las consecuencias. Muchas veces, nosotros damos una orden, por ejemplo, no sé, que no jueguen en la sala para que no rompan un florero muy bonito que tenemos, ¿no? Y ellos están jugando en la sala y rompen el florero, ¿no? Entonces nosotros los castigamos por romper el florero, ¿no? Pero si ellos están jugando en la sala y no rompen el florero, pues no los castigamos porque según nosotros no pasó nada, ¿no? No hubo ninguna consecuencia, pero no debe ser así, ¿no? Nosotros debemos castigar la desobediencia, no lo que ocurre por la desobediencia. O sea, se castiga porque ya le hemos dado la orden de no entrar a la sala a jugar y ellos lo están haciendo. Rompan el florero o no, causen algún estrago o no, se debe castigar la desobediencia, no las consecuencias que pasan, ¿no? La madre debe tener un gran control sobre sus propios sentimientos, una serenidad y una compostura de espíritu que no se alteren con facilidad, porque de lo contrario, en ocasiones se verá abocada a cometer injusticias por culpa de las desgracias que sus hijos hayan causado de forma inocente. Entonces, aquí también me vino a la mente dos palabras, ¿no? Dominio propio. Si nosotros no tenemos dominio propio como madres, para la hora de la corrección y en realidad en toda nuestra vida, ¿no?
para evitar llenarnos de ira, pues jamás vamos a lograr estar serenas, ¿no? Y este dominio propio solamente viene de la vida diaria, pues en la palabra de Dios, ¿no? Y en oración para que Él nos pueda ayudar, porque con nuestras propias fuerzas, como seres humanos, nosotros no podemos. Siguiente. Si se castiga a un niño cuando es inocente, igual que cuando es culpable, la distinción entre lo que está bien y lo que está mal queda obliterada de su mente. Eh, pues debemos indagar mucho, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Para poder nosotros pedirle discernimiento a Dios y que Él sea quien nos diga, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Castigar, no castigar? Tal vez por ese momento o por esa ocasión dejarlo pasar. Si no piensas nunca que tu hijo es demasiado pequeño para obedecer. Y eso sí, ¿no? Lo decía anteriormente. eh, los niños pequeñitos están listos para obedecer. Dios les ha proveído en su cabecita de esa capacidad sin necesidad de entender por qué están obedeciendo, simplemente tienen que obedecer. Y esto se concatena con la siguiente frase, ¿no? A un niño se le puede enseñar a obedecer a una edad muy temprana. Podemos enseñar fácilmente a un gatito o a un perrito que no debe tocar la carne que se pone delante del fuego, que debe salir de la habitación cuando se le manda, y miles de actos de obediencia inmediata. Página 53. Y es así, ¿no? Hay muchos entrenadores de animalitos, de mascotas, que los hacen hacer cosas que ellos pues lo hacen, ¿no? Y ni entienden, ¿no? Los gatitos, los perritos. Y si ellos, que no son creados a imagen y semejanza de Dios, pueden lograr una obediencia perfecta hacia sus amos, cuánto mayor será nuestros pequeños, ¿no? Nuestros niños que están creados a imagen y semejanza de Dios, que tienen la inteligencia de la que Dios les ha dotado. Siguiente, por favor. Siguiente. Que la madre sea siempre afectuosa y dulce con sus hijos, que comprenda sus pequeños entretenimientos, que se gane su confianza con sus asiduos esfuerzos por hacerlos felices, y que cuando hagan algo mal no se siente irritada, sino triste, y que los castigue con dolor, no con ira, ¿no? Aquí, que vean en nuestros rostros el dolor, ¿no? No la ira, el dolor de la desobediencia que los está separando de Dios, ¿no? Qué triste debe ser la familia donde los padres siempre tienen mala cara y donde la voz siempre se alza en tono severo y autoritario. Una vez más, ¿no? En contra de la ira. Jamás debemos estar con malas caras. Nunca. Nuestra casa debe estar libre de gritos, ¿no? De griterías, como dice la Biblia. Como dice Pablo, quítese de vosotros toda gritería, ¿no? Entonces, jamás con tono severo y autoritario. Qué poco pensamos en las tremendas responsabilidades que recaen sobre nosotros y en la vasta influencia que para bien o para mal estamos ejerciendo. Estamos poniendo en marcha toda una reacción en cadena que perdurará a lo largo del tiempo. Que tengamos siempre en nuestra cabeza que lo que estamos haciendo hoy, estamos sembrando para el futuro, para la vida que nos espera al lado de nuestro Padre, ¿no? Y que nosotros queremos que nuestros hijos estén con nosotros también disfrutando allá con nuestro Padre. Y es una cadena, como dice acá, ahora lo hacemos con nuestros hijos, y si lo hacemos por la obra y la misericordia de Dios, bien, si tomamos conciencia y de nuestra responsabilidad y de nuestra autoridad, ellos también lo van a poder hacer con sus hijos, y así sucesivamente hasta el momento en que pues Dios determine que todo esto acabará. Gracias. Bien, buenos días. Continuamos con el capítulo 4, en el cual el autor aborda las dificultades de la madre y específicamente, continuando con esa línea que ya vimos de la responsabilidad que tenemos, él nos muestra qué es lo que se opone a hacer cumplir esas normas de disciplina, porque parecen sencillas lograr la obediencia inmediata, pero, pero hay ciertos factores que nos dificultan cumplir con nuestra tarea. Ya Pris comentó parte de eso. Me permito leer dos citas. La primera, uno de los mayores obstáculos es la falta de dominio propio por parte de los padres. La madre debe aprender a controlarse, a someter sus propias pasiones. Debe dar a sus hijos un ejemplo de mansedumbre y de ecuanimidad, o de lo contrario, lo más razonable es que espere que todos los esfuerzos que haga por controlar las pasiones de los niños
resulten infructuosos. Páginas 58 y 59. Efectivamente, necesitamos del dominio propio y más en casa. Generalmente cuando uno está fuera, es más fácil contenerse y quizás, como decimos, guardar las apariencias, ¿cierto? Pero quizás en casa sí somos tal como somos y es muy fácil que ante un estrago, ante una desobediencia, reaccionemos sin dominarnos nosotros mismos. Pero es necesario que le pidamos al Señor que abunde en nosotros ese fruto del Espíritu Santo, esa templanza, para controlarnos, porque además les estamos dando ejemplo a nuestros hijos y creo que también los que tenemos quizás varios hijos podemos ver que en la medida en que nosotros tratemos, reaccionemos con uno de nuestros hijos, él empieza a copiar esas reacciones para bien o para mal, buenas o malas, con sus hermanos. En lo personal me ha sucedido y eso muchas veces me ha alentado, pero otras veces me ha rearguido. Y la siguiente cita en la página 60 dice, la madre puede sentirse dolida y manifestar su dolor cuando el niño hace algo malo. Puede hacer uso de la disciplina con calma y reflexión cuando la ocasión así lo requiera, pero jamás debería mostrar su irritación ni dejar escapar de sus labios una expresión de enojo. Entonces, como ya lo veíamos, efectivamente, la disciplina y la corrección no se hacen bajo el sentimiento de enojo. Tenemos que nosotros usar ese dominio, calmarnos y luego sí poder aplicar la disciplina, porque si no, no va a tener el efecto que esperamos. Como ya lo mencionó Prisi, la palabra de Dios dice que no, la ira no va a obrar la justicia de Dios. Siguiente, por favor. Entonces ya vimos, el primer obstáculo es el dominio propio y el autor menciona que el otro gran obstáculo en el camino es la falta de resolución. Tu hijo hace algo mal y sabes que merece un castigo, pero te echas atrás cuando se trata de cumplir con la obligación de aplicárselo. Ahora bien, ¿de qué sirve conocer las reglas de la disciplina si no podemos reunir la suficiente resolución para hacerlas cumplir? En la página 60 y 61. Entonces, si por un lado tenemos que vamos a corregir, ¿sí? Sin controlar nuestras pasiones, quizás con enojo, generalmente con iras, es el sentimiento que fluye más rápido. En este caso es la negligencia, ¿no? O la indulgencia. El decir, no, está bien, yo no lo castigo porque está muy pequeño, no lo castigo porque no fue grave, no lo castigo porque no hubo consecuencias graves, no lo castigo porque estoy muy ocupada. Pero es necesario que seamos firmes, que seamos consistentes y persistentes en la aplicación de esa autoridad, de esa disciplina que el autor ya nos ha mencionado que debemos hacer. La siguiente, por favor. Esta cita es de la página 65. Dice, la auténtica benevolencia impulsa a tomar medidas decididas. La madre que primero intenta convencer, que luego amenaza, que después pretende castigar y que por último castiga un poco, solo está creándose problemas a sí misma y buscando pesares para su familia. Pero, por el contrario, si se enfrenta a los actos de desobediencia enseguida y con firmeza e inflige el debido castigo con determinación y en el acto, está fomentando de la manera más efectiva posible su propia felicidad y el mayor bienestar de su hijo. Aquí el autor nos está recordando qué importante es ser decididos e inmediatos en la aplicación de la corrección, o sea, de lograr la autoridad y si se da una desobediencia, de aplicar el castigo inmediatamente. ¿Sí? Porque muchas veces hacemos como cuento hasta 3 y eso es algo que no deberíamos usar porque la obediencia, como ya lo vimos, debe ser inmediata a la primera vez. Si el niño ha entendido la orden y sabemos que la ha entendido, o sea, que ha prestado atención, pues lo que debemos esperar es que él la cumpla. Y si no la cumple, claramente está desobedeciendo, nos está desafiando, nos está retando. Entonces nosotros debemos estar muy atentos y lograr ser firmes y decir, bueno, yo me detengo aquí y voy y logro que mi hijo me obedezca. Porque si no, el niño va a entender que no tiene que obedecer a la primera, sino que puede esperar y esperar más y cada vez va a ir ampliando más el límite de obediencia y dice, no, todavía si me llama 3 veces, a la quinta vez voy, si cuando me llama mi mamá o me llama mi papá. Entonces es algo que estamos dañando ese carácter del niño porque no le estamos enseñando a obedecer realmente de la manera correcta. Siguiente, por favor. En la página 67 y 68 nos dice,
El que puede castigar sin compasión, sin sentir pesar, no puede castigar con el espíritu correcto. Aún nuestro Padre Celestial no aflige voluntariamente a sus hijos, pero retiene por ello su disciplina y nos permite perseverar en el pecado sin castigo. Debemos mirarle a Él con ferviente oración para pedir fuerza y sabiduría y cumplir religiosamente con nuestro deber. Debemos estar dispuestos a que nos duela el alma, si con ello podemos salvar a nuestros hijos de los estragos de estas pasiones que, si se dejaran descontroladas, destruirían su utilidad social y su tranquilidad. Y aquí lo que nos dice es, como en todas las áreas de la vida, que miremos cómo es Dios y qué tiene Dios para decirnos. En Hebreos 12 nos habla de cómo Dios disciplina a sus hijos por amor, no porque Él desea hacerlo, igual como nosotros, o sea, a nosotros nos debe doler el tener que disciplinar a nuestros hijos, pero necesitamos poder acudir a Él para que Él nos dé ese ejemplo y nos permita tener esas herramientas. Siguiente, por favor. Y finalmente, en resumen, este capítulo nos dice, el dominio propio y la resolución son los dos requisitos indispensables para el gobierno de la familia. Tus fieles esfuerzos, acompañados por la bendición que Dios suele impartir, te abrirán diariamente nuevas fuentes de alegría al contemplar el progresivo germinar de las virtudes y el aumento de las capacidades de tus hijos. Entonces, básicamente son esos dos elementos que necesitamos para combatir nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, y lograr disciplinar, lograr enseñar a nuestros hijos y cultivar su carácter de la manera correcta. Y tendremos, pues en obediencia sabemos que el Señor nos bendice en nuestro hogar. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con el libro, en el capítulo 5 nos habla sobre las faltas y errores. Los padres se narrarán unos a otros esas innumerables pequeñas incidencias que les satisfacen cada día. Pero si esas cosas se mencionan en presencia del niño y se aplauden, su corazoncito se hinchará de vanidad. La vanidad es un pecado casi universal. Nadie, ni el ser más insignificante, ni el más grandioso, está a salvo de su influencia. Y va a poder soportar un niño sin salir herido esa alabanza que ha destruido a tantos hombres. Aquí tenemos una de las causas de la soberbia que se ve tantas veces en los jardines de infancia. Si bien es cierto, lo que aquí en este capítulo nos insta y nos indica es que tal vez muchos de los padres caemos tal vez en querer que nuestros hijos obtengan em, esa forma de que ellos están logrando cosas. Y no está mal poder aplaudir a nuestros hijos cuando obedecen y cuando tienen em, esas ganas de hacer bien lo que nosotros tal vez mandamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la forma en cómo damos esas alabanzas, vamos a decir, a nuestros hijos, porque es muy fácil que su corazón se pueda llenar de esta vanidad, de la soberbia que podemos causar también en nuestros hijos. Y debemos de cuidar mucho esta forma, este ámbito en ellos. Siguiente, por favor. No digamos nada a oídos de un niño si ello va a contribuir a aumentar su vanidad. Guárdate de las posibilidades de que tu hijo suponga que hace y dice cosas notables y que es superior a otros niños. Pero habría que tener mucho cuidado para evitar que el niño oiga cualquier cosa que pueda destruir a aquel que es el rasgo más precioso del carácter, la humildad de espíritu. Es una de las cosas que tenemos que cultivar en nuestros hijos, que sean humildes en espíritu, que ellos puedan ser amables, amorosos, la forma de hablar con otras personas. Y si es bien cierto, tenemos que recompensar las cosas que ellos hacen bien. Debemos tener una forma de hacerlo, como cuando van a ir a dormir, decirles que hicieron muy bien
sus responsabilidades y que cuando él duerma, pues piense en eso. Hay cosas que sí podemos hacerlo, pero tratar de cuidar de que ellos no tengan en cuenta que son superiores a otras personas. Y si caemos tal vez en ese error, siempre llevarlos hacia que se comparen con nuestro Salvador, con Cristo, siempre llevarlos hacia la cruz, a que ellos puedan siempre verse reflejados o querer imitar lo que Cristo hacía, nuestro Salvador. Siguiente, por favor. No podemos engañar a nuestros hijos sin herirlos gravemente y sin destruir nuestra propia influencia. Hablar de manera franca y directa es la única política segura en el gobierno familiar, así como en todos los demás ámbitos de la vida. La única forma de asegurarse unos resultados beneficiosos es emplear unos métodos virtuosos y honorables. Y debemos albergar en nuestro seno aquellas virtudes que querríamos fomentar en ellos. Si deseamos darles serenidad, amabilidad y bondad, debemos primero mostrarles con nuestro ejemplo lo valioso que son estos sentimientos. Como dice en la cita, no debemos engañar a nuestros hijos, porque sabemos que de una u otra forma ellos van a salir heridos gravemente. Y si nosotros tenemos que emplear algún castigo, debería cumplirse. Si tenemos que darles algo por haber hecho algo bueno, también deberíamos hacerlo. Ser francos en hablar con ellos sin mentir, sin decir algo que no vamos a cumplir. Es una forma muy virtuosa y honorable. Nuestra palabra como padre debe ser cumplirla. Y una de las cosas también que nos dice es que si queremos que ellos sean amables, bondadosos, tener serenidad en su forma de comportarse, debe empezar en nosotras, debe salir eso en nuestro ejemplo. Entonces, eso es lo que nos insta y que eso también me hace recordar mucho a el versículo que nos dice en Éxodo 2:9, cuando encuentran a Moisés y la princesa le dice a su mamá que se lleve al niño y que ella le pagará o le dará una recompensa. Es lo mismo que Dios nos dice: toma este niño, críalo para mí. Y eso debemos hacer como guardianas también de nuestros hijos, guardar su corazón, enseñarles a guardar en Cristo su corazón y también como guardianas guardar su educación, porque no estamos educando simplemente para el mundo secular, estamos educando para la vida eterna, para que nosotros podamos un día verlos en el cielo. Muchas gracias. Buenos días. Continuando con la presentación, voy a hablarles acerca de la enseñanza religiosa, primera parte, y la segunda parte. Bueno, en este capítulo nos habla, ¿no?, de que nosotras como madres debemos ser las que guiemos a nuestros hijos al Salvador con entusiasmo y afecto. Y posiblemente pues nadie más tenga la influencia que posee una madre, ni las facilidades de que ella goza. Conoce los distintos temperamentos de sus hijos, sus hábitos de pensamiento, sus estados de ánimo, y así puede adaptar la enseñanza a sus necesidades. Y eso, o sea, realmente nos da a nosotros la posibilidad, ¿no? Y también las oportunidades para poder influenciar en nuestros hijos, ya que, como bien dice ahí, nosotros somos quienes los conocemos y quienes pues estamos con ellos la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, realmente nosotros somos las que debemos guiar a nuestros hijos al Salvador. La siguiente cita nos dice: no te imagines que puedes ir por un camino e inducir a tu hijo a caminar por otro. No basta con indicar la senda que conduce al cielo, entre comillas, sino que tú mismo has de marcar el camino. Lo primero que debe hacer una madre es darle su corazón a Dios. Hazte cristiana tú misma y entonces podrás esperar la bendición de Dios sobre tus esfuerzos por guiar a tu hijo al Salvador. Y eso es verdad, o sea, ¿cómo podrías tú indicar a alguien o pretender que él siga un camino si tú sigues otro, ¿no? O sea, es algo que no tiene sentido. Entonces, es por eso que a través de esta cita, pues, insta a la madre, ¿no? O sea, que ella sea la primera en dar su corazón a Dios y que ella se haga cristiana y de esa forma realmente ella podría guiar a su hijo al Salvador. Siguiente, por favor. La otra cita nos dice, ¿no?, que presenta la religión como algo alegre.
Muchos padres hierran a este respecto, viven demasiado en los terrores de la ley, hablan con rostros entristecidos y sombríos. Y pues de esa forma estaríamos transmitiendo la religión como algo muy triste, ¿no? Y no es lo que la Biblia nos dice, no es como Dios nos ha revelado, ¿no? A Él, a través de su palabra. Y por eso es que la siguiente cita dice, debemos describir a Dios tal y como Él se nos ha revelado en la Biblia y en las obras de la naturaleza. Él es un Dios de misericordia y de justicia, es un Dios de amor, nosotros sabemos, es un Dios también, como dice en Hebreos, eh, nos dice que Él es un Dios de fuerte es fuego consumidor, ¿no? En Hebreos 12:29. Entonces, debemos mirarlo, dice, con todo nuestro cariño y también con reverencia y temor santo. Los niños deben entender con claridad que el pecado no puede quedar impune. Muéstrales también su disposición a perdonar, ¿no? O sea, que los niños puedan entender no solo que Dios no va a dejar pasar por alto el pecado, pero también Él está dispuesto a perdonar, ¿no? También debemos fomentar la gratitud del niño, describiéndole los gozos del cielo y reservar esos terrores de la ley para las ocasiones solemnes, cuando puedas dejar una huella profunda y duradera en su corazón. Si no, lo único que va a ocasionar es un obstáculo, ¿no? Para que ellos puedan llegar al Señor. Siguiente, por favor. También nos dice que aprovecha las ocasiones adecuadas. Cuando ve que su hijo está con un espíritu inusualmente tierno, pensativo y callado, entonces debe dirigirse a Dios en ferviente oración y con todos los argumentos de su amor maternal esforzarse por guiar a su hijo al Salvador. Cuando la mente se encuentra en tal estado, está preparada para la enseñanza religiosa, ¿no? Entonces nosotros debemos estar atentas a esas ocasiones adecuadas para poder llevar a nuestros hijos al Salvador. Y nos dice que también, ¿no? Las tales ocasiones se presentan con frecuencia y la madre debería esforzarse siempre por tener el corazón ardiente de amor hacia Cristo, para que en esa hora pueda comunicar su calor al seno de su hijo. Y realmente sí, en ese tiempo, o sea, nosotros debemos estar todo el tiempo realmente nuestro corazón ardiendo, ¿no? De amor a Cristo, para que en ese momento, en esa ocasión adecuada que se presente, nosotros podamos comunicar acerca del Salvador a nuestros hijos, ¿no? Siguiente, por favor. Por otro lado, nos dice, evita las ocasiones inadecuadas, porque también las hay. Nos dice, por ejemplo, ¿no? Hay veces en que se hace mucho daño imponiendo el tema de la religión. Tu hijo está enojado, sus mejillas enrojecidas y sus movimientos violentos ponen de manifiesto la pecaminosa irritación de su mente. Y ahí viene la pregunta. ¿Es apropiado que la madre converse ahora con él acerca de los malos que son esos sentimientos y lo desagradables que son delante de Dios? No, está fuera de lugar. Sería tan inútil como conversar con un loco o con un borracho. Pues esas ocasiones son inadecuadas y no es el momento para hablar. Se puede disciplinar por la actitud que ha tenido el niño, ¿no? Pero no es el momento apropiado para hablar. Y como para complementar, nos dice, guárdate de las conversaciones largas y aburridas. La mente del niño no puede mantenerse demasiado tiempo atenta a una sola cosa sin agotarse. Muchas veces nosotras como madres caemos en hablar demasiado y debemos recordar esto, ¿no? Que los niños no pueden estar atentos mucho tiempo. Entonces, si vamos a hablar que sea tan, pues algo muy exacto, algo muy corto, eh, de tal forma que el niño pueda tomar atención al mensaje que queremos mostrarle, ¿no? Siguiente, por favor. En el capítulo 7 nos sigue hablando acerca de la enseñanza religiosa y bueno, en esta parte nos habla de cómo debemos presentar a nuestros hijos el cielo. Y nos dice así, debemos presentar el cielo a nuestros hijos tal como Dios nos lo ha presentado a nosotros, lleno de imágenes de placer. Los gozos más puros y más nobles que experimentamos en la tierra, volveremos a encontrarlos en ese mundo, solo que infinitamente elevados y refinados. Y, y es verdad, o sea, nosotros deberíamos mostrarles a nuestros hijos el cielo de tal forma
que ellos anhelen estar ahí. Y eso lo encontramos en su palabra, ¿no? Esas imágenes de gozo, esas imágenes tan bellas de un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, donde todo se restablecerá como fue al principio. Y esa imagen, esas imágenes deberían entrar en la mente del niño, ¿no? Deberían influenciar tanto para que ellos puedan entender que no vale la pena hacer tesoros aquí en la tierra, como nos habla en Mateo 6, sino deberíamos enfocarnos pues en nuestra vida. Somos peregrinos aquí, ¿no? Nuestro hogar es celestial. Y como dice aquí, no nada puede tener una influencia más fuerte para convencer a las personas de la necesidad de hacerse tesoros en la tierra. Y también de esa forma nuestros niños al conocer cómo es el cielo, nos van a preguntar, ¿y cómo puedo hacer para llegar allá? Y es el momento pues oportuno para guiarles hacia el Salvador, que es el camino hacia el cielo, ¿no? El siguiente nos dice, haz especial hincapié en el Salvador. Las Escrituras declaran que la predicación de Cristo crucificado es el potente instrumento que Dios utiliza para convencer de pecado a las personas y para llevarlas al arrepentimiento y a la gratitud. Y qué importante que podamos recordar esto, ¿no? Que es la predicación de Cristo crucificado. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado para poder convencer de pecado, para que las personas puedan arrepentirse, ¿no? Y puedan servirle. Y dice, y cuando cuentes a tu hijo que fue Dios mismo quien fue manifestado así en carne y quien sufrió esas indignidades para poder redimir a sus criaturas pecadoras de la maldición, estarás comunicando a la tierna mente del niño una idea tan clara de la bondad de Dios y de la ingratitud de los pecadores que ningún otro método sería capaz de transmitir. Siguiente, por favor. También nos dice, ¿no?, que debemos orar con nuestros hijos. El deber de la madre no solo es orar por sus hijos, sino también orar con ellos cuando son pequeños. Que oigan tus fervientes súplicas para que Dios los haga amigos suyos. Que vean tu intenso deseo de que se guarden del pecado y se preparen para el cielo. Estas escenas de devoción permanecerán en su recuerdo durante mucho tiempo. Qué importante que podamos orar por ellos y orar con ellos para que ellos puedan dejarse influenciar también, sean empáticos con nosotros y puedan, eso que ellos oyen más adelante, cuando ellos sean grandes, lo van a recordar. Y nos ponía en el libro ejemplos de muchos hombres, ¿no? Que sus madres oraban con ellos y que aún en su adultez, en momentos tal vez donde ellos pues no están cerca del Señor, podían recordar la oración de su madre y eso pues les llevaba a cambiar, ¿no? De estilo de vida, ¿no? Qué importante que podamos tener esa práctica, ¿no? La siguiente nos dice, enseña a tus hijos a orar con sus propias palabras. Puede que sea muy útil enseñar a un niño el Padre Nuestro y otras fórmulas simples, pero esto no puede reemplazar la necesidad de enseñarle a presentarse ante Dios y darle gracias por cada uno de los incontables beneficios del día y pedirle perdón por las diversas faltas que pueda haber cometido. Qué importante, ¿no? Que también nosotros podamos enseñar a nuestros hijos que ellos puedan expresar con sus propias palabras. Orar es conversar con Dios. Entonces, que ellos puedan al final del día hacer como un resumen, ¿no? Y por qué cosas puedo agradecer a Dios, por qué cosas puedo pedir perdón a lo largo del día, he cometido muchas faltas. Entonces, que ellos al final del día puedan ponerse a cuentas con el Señor y que ellos puedan aprender con sus propias palabras, ¿no? Que no es malo que ellos sepan, pues, el Padre Nuestro, o de repente puedan aprender oraciones o repetir oraciones de otros, que eso también les puede ayudar, pero mucho mejor que ellos puedan hacerlo con sus propias palabras, ¿no? Y también si ellos pueden usar la misma Biblia, ¿no? Si están memorizando algunos versículos, que ellos puedan mencionar la palabra de Dios también en sus oraciones, ¿no? Siguiente, por favor. Nos dice también, espera que tu hijo se haga cristiano, ya que ese corazón que es susceptible de sentir pesar y amor es capaz de experimentar el arrepentimiento evangélico y el amor hacia Dios. Nuestros niños desde pequeños escuchan la palabra de Dios, oramos por ellos. Entonces ellos también al no haber sido expuestos mucho al mundo, no han vivido tiempos de pecado. Entonces para ellos el día que ellos se conviertan a Dios, tal vez
como decía en el libro, no va a ser pues así como no vamos a ver un cambio tan grande como tal vez en personas adultas que han vivido tantos años lejos del Señor, ¿no? Pero tal vez ellos a través de lágrimas nada más van a poder expresar. Y que no hagamos, nos dice con el siguiente versículo, la siguiente cita, ¿no? A menudo se causa mucho daño haciendo hincapié en el momento en que la persona se hace cristiana. Y no debemos caer en eso, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto allí, pero más bien nuestro objeto de análisis dice deberían ser los sentimientos y la conducta presentes, ¿no? Eso es lo que deberíamos nosotros enfocarnos, ¿no? Para que los niños puedan también, pues, eh, analizarse y evaluar en qué están mal y poder ir cambiando, ¿no? Ir mejorando en el camino que ahora está. Siguiente, por favor. eh, nos dicen también que no hables a los demás acerca de la piedad de tu hijo. Tal vez nuestros hijos pues oran, leen su Biblia y nosotros podemos hablar mucho de ello a otras personas, ¿no? Y nos dice que así se causan grandes heridas muchas veces. Y de este modo el niñito se ve arrojado de pronto al ardiente horno de la tentación, ya que estaría en la boca de todos, mira qué bonito ora, mira que, y el niño, o sea, no, eso no le ayuda, ¿no? Eso no le ayuda y por eso que más adelante nos dice, guarda a tu hijo de estas tentaciones, no haciendo públicos sus sentimientos, cobija cuidadosamente dentro del hogar la llama que se ha encendido en su seno, que bajo tu protección tu hijo adquiera la firmeza de sus principios y la estabilidad de su carácter. Enséñale humildad, preserva su espíritu infantil. De esta manera le llevarás a ser un servidor humilde de Cristo y al mismo tiempo activo y lleno de ardor. Muchas gracias. Buenos días. Voy a continuar con el capítulo 8, resultados. Las madres ejercen una influencia tan poderosa sobre el bienestar de las futuras generaciones como pueden tener todas las demás circunstancias terrenales combinadas. Cuando nuestro país se llena de madres piadosas y patriotas, entonces estamos llenos de hombres virtuosos y patriotas. La influencia de la madre es tan poderosa, señala el autor, ¿no? Y como han influenciado de tal forma en formar el carácter de grandes hombres, hombres que incluso han cambiado naciones, que han influenciado a todo un país con su patriotismo, con su virtud, con su valentía. Ama y reverencia a la madre. Amar y reverenciar a la madre ejerce una deliciosa influencia sobre el corazón, refina y mejora el carácter y es una fuerte salvaguarda contra los vicios más degradantes. Aquel niño que se acostumbra desde muy pequeño a amar y respetar, reverenciar a la madre con tanto cuidado, en obedecer, en atender las súplicas de la madre, los pedidos de obediencia, de la misma forma va a poder, está formando ese hábito de obedecer, ¿no? Y también va a ser tan importante, inclusive para que este niño pueda ser también sujeto al Señor, ¿no? Y que es lo más importante, lo que va a tener el temor necesario también para poder conducirse como debe delante de los demás. Siguiente, por favor. Debemos prestar atención a la cuestión de la educación y estudiarla con perseverancia. La madre debería considerar como uno de sus deberes fundamentales informarse acerca de esta cuestión, dentro de lo que le permitan sus posibilidades. El arte de influir en las mentes de los jóvenes y guiarles es susceptible de una mejora casi limitada. Y somos infieles a nuestros hijos si no nos familiarizamos con los resultados de la experiencia de los demás. Y el autor pues habla acerca de la importancia de que la madre no solamente pues sepa acerca de la educación, sino que se informe, que estudie, que se cultive, ¿no? Que el padre y la madre puedan cultivarse en general y tener esa apertura diligente, ese amor, como habla también Charlotte Mason, de ese amor pensante, ¿no? Siguiente, por favor. Y hasta aquí, pues,
había dicho informarse, estudiar, pero acá dice leer solamente no basta. Debemos dedicarnos a reflexionar por nosotros mismos y velar por nuestra observación personal. La madre observa el efecto de sus remedios morales y sus antídotos, el despliegue de las facultades de su hijo, el desarrollo de sus sentimientos, su temperamento natural, sus flaquezas más prominentes. Todas estas cosas constituyen el objeto de su continua meditación y la consignaba todo por escrito. Entonces, en esta parte está hablando acerca de la la observación diligente, reflexiva de la madre. Cada niño es diferente y la madre está tomando nota de cómo está comportándose el hijo, cuál es la actitud que se ve del corazón, cómo es que la madre ha adoptado alguna acción para curar ese mal temperamento, la madre va notando los resultados que van consiguiendo, cómo va siendo su hijo a medida que va creciendo y la madre está reflexionando. Yo creo que en realidad este es un hábito muy, muy, muy útil, muy, muy bueno, porque permite no solamente reflexionar, sino también meditar en cómo ha sido a lo largo del tiempo y cómo ver la mejor forma de poder ayudar a nuestros hijos, ¿no? La siguiente, por favor. Sin la bendición de Dios, ningún método obtendrá como resultado la piedad del niño. Pero si seguimos adelante en nuestros intentos de gobernar sin emplear ningún sistema, sin reflexionar, sin preocuparnos ni lo más mínimo, no cabe duda de que cosecharemos las consecuencias más amargas. Entonces, podemos hacer todas las cosas así como en la Biblia dice que si el hombre está toda la noche despierto y cuidando, igualito, es lo mismo. Si Dios no guarda y vela, no estarán seguros. Podremos estar preocupados en todas las cosas, pero sin la bendición de Dios, pues todo será algo sin ningún sentido. Pero también de esa misma forma, si estamos confiando en Dios, nosotros también estamos siendo diligentes, estudiando, reflexionando, anotando las cosas de nuestros hijos y vamos preocupándonos en las cosas, vamos siendo consecuentes, vamos siendo reflexivos, vamos siendo constantes en nuestros hijos, pues eso va a ser magnífico. Hasta aquí hemos concluido las citas del libro La Madre en el Hogar. Invitamos a las madres que pueden estar escuchándonos a que puedan también ser parte de este grupo de madres tan diligentes que desde hace ya cerca de 2 años estamos leyendo los días lunes por las mañanas, leyendo diferentes libros que nos puedan ayudar. Vamos a iniciar el 24 de junio. Vamos a hablar acerca de algunos principios que habla acerca de los hábitos en el volumen 1, para luego pasar a leer el libro de hábitos atómicos. Si ustedes desean incorporarse al grupo de lectura, pues son bienvenidas. Muchísimas gracias y gracias al Señor.